Somos más de 100 graduados con diversas historias y orígenes. Cada uno forma parte de los 1 de cada 10 paraguayos que se inserta al sistema educativo. En mayor o menor medida, los privilegiados que contamos con las circunstancias para llegar al título universitario. El camino para ser médico implica, primero que nada, lidiar con el cursillo, en el que entra en juego el sector privado, llenando los vacíos que los títulos de bachiller dejan, reflejo de la calidad de un sistema educativo que disocia lo secundario de lo superior. Solo un reflejo más de la brecha marcada por el poder adquisitivo y la disparidad de oportunidades. Ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas representa un logro personal, pero también comunitario, detrás del cual las familias y sistemas de apoyo dieron todo de sí, con el sacrificio que implica estudiar una carrera de tiempo completo para nosotros y los nuestros. Nuestra matriculación a la Facultad de Ciencias Médicas en el año 2016 no tardó en darnos el primer balde de agua fría. Con las llamas de la revuelta estudiantil aún encendidas, nos encontrábamos con que las autoridades intentaban blanquear sumarios desarrollados de manera aberrante. El peligro de entrar a clases y recibir maltrato se avisoraba en el horizonte. Pero no solo eso, la impunidad sobre denuncias de malversación de fondos y corrupción en la universidad pública parecía que iba a volver a ser moneda corriente. En esa ocasión, la organización estudiantil pudo hacer frente a la amenaza y retrotraer los sumarios. Lastimosamente, los procesos de reforma y revolución no fueron ni suficientes ni sostenibles, y el paulatino enfriamiento de la cuestión propició el escape de los sumariados a través de medidas en la justicia ordinaria, el beneficio oportuno de jubilaciones bien calculadas y, en los últimos tiempos, perdida ya toda vergüenza dentro de los órganos de gobierno, el retorno de funcionarios sumariados sobre los cuales caen sendas denuncias. El resto de nuestros años como estudiantes estuvieron marcados por situaciones como el intento de reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, en el cual quedaron medidas tan arcaicas y contrarias a la academia como la limitación del escalafonamiento docente para extranjeros y la resistencia a establecer la paridad estamental en los órganos de gobierno. Además, veo con preocupación cómo la politización de la facultad se reactivó en el sector estudiantil, con individuos que buscan congraciarse con las autoridades, llegando incluso a defenderlas cuando la posición estudiantil no iba de acuerdo a sus intereses. Los estudiantes no necesitan contar con el favor, el agrado o el visto bueno de nadie. Todos son merecedores de los mismos derechos y de encontrarse en una posición de igualdad, desde la cual puedan hacer los pedidos o denuncias que consideren. Y las autoridades tienen la responsabilidad de tomar las decisiones basándose en el mejor interés de todos, sin incurrir en medidas que perpetúen el status quo, sean populistas para apaciguar los reclamos o minimicen los problemas de fondo. Pero, independientemente de las cuestiones gremiales y el contexto nacional que inevitablemente nos rodea, la universidad es un espacio particular por cuestiones que, en teoría, la hacen diferente. Primero, la universidad es un espacio académico, ¿sí? Tenemos un hospital escuela que sostener y un presupuesto que justificar ante los ojos de las demás unidades académicas, pero el fin supremo de la universidad son sus estudiantes. Y los estudiantes de pregrado y posgrado son la razón de ser del hospital. Yo me pregunto, ¿se encuentra la respuesta institucional a la altura de lo que establecen la misión y visión de la facultad? Si el fin supremo fuesen los estudiantes, la formación en educación médica debería ser prioridad de prioridades. Pero la educación médica actual aún dista mucho de considerar al estudiante como un ser humano con necesidades básicas. Pregonar la deprivación del sueño, el sedentarismo y la mala alimentación con frases como «dormís y comés cuando podés» distan mucho de ser paradigmas que apunten al mejoramiento de la experiencia educativa del estudiante o del médico en formación. Estudios demuestran que la deprivación severa de sueño duplica las probabilidades de cometer errores clínicamente significativos. Eso no es lo que se merece un cerebro en formación y mucho menos la persona que reciba dicha atención de calidad subóptima e incluso riesgosa para su salud. Decir que las cosas siempre fueron así implica basarse en contribuciones aportadas por personas como William Halsted. Y no pasa por el hecho de que haya sido él, en el contexto del abuso de sustancias, quien haya forjado el modelo actual de residencia médica, sino que lo condenable es que, teniendo evidencia que demuestra que las condiciones de la residencia se basan en situaciones insanas, la comunidad médica siga defendiendo modelos con efectos deleterios para todas las partes. Si el fin supremo de la universidad fuesen los estudiantes,
Las situaciones de violencia sistémica serían tomadas con seriedad. Las notas firmadas por las valientes que se animan a denunciar el uso de contenido misógino en clases quedan archivadas y olvidadas, detrás de alguna que otra risa y el comentario de cosas peores van a pasarte y vas a tener que aguantar. Los profesionales que constantemente menosprecian y discriminan a las mujeres, las que actualmente representan a la mayoría en la carrera de medicina, quedarían en el pasado. Los casos de abuso de poder serían sancionados con la gravedad que amerita, sin necesidad de revictimizar a quienes lo sufren. Pero estos hechos son parte de la ahora, siendo que el presente de la medicina ya cambió. Veo con ilusión que las estudiantes renuncian al confort del silencio y las animo a resistir y a llevar la causa de un trato digno a las instancias necesarias. Respecto a otro pilar de la universidad, la generación de evidencia y construcción del saber. Los estudiantes cuentan con espacios más bien reducidos para esta parte de su formación. Sin programas de mentores o requisitos formales de que las pocas líneas de investigación integren estudiantes dentro de sus procesos, es difícil para los estudiantes introducirse a la investigación. Durante mi tiempo como estudiante, no tuve conocimiento de ferias de presentación de líneas de investigación que democraticen el acceso a formación en investigación. Cumplir con requerimientos curriculares de trabajos de investigación aislados no satisface las necesidades de aprendizaje de una profesión que tiene altos requerimientos de alfabetización en la ciencia. Las consecuencias de nuestras carencias son evidentes. Médicos manifestándose en contra del uso de vacunas con rigurosos procesos regulatorios, prescribiendo medicación sin sustento científico por grupos de WhatsApp, ingresando a salas de pacientes internados sin tapabocas en medio de una pandemia por un virus de transmisión aérea, son la evidencia de un proceso formativo disociado del dinamismo de los descubrimientos científicos. Y, sin un colegio médico o regulación del ejercicio de la medicina que permitan establecer sanciones ejemplares ante estos actos, probablemente se sigan sosteniendo en el tiempo. La academia, en la Facultad de Ciencias Médicas, no es más que una sucesión, aparentemente inevitable, de opresores y oprimidos en distintos niveles. Muchas veces, debates que podrían resultar enriquecedores para todas las partes terminan en falacias de autoridad visibles detrás de frases como «tengo tantos años de experiencia», o directamente negativas al debate en torno a procesos evaluativos, los cuales deberían ser un continuum y no simplemente una mera herramienta de clasificación del estudiante. Es momento de despojarse de las limitaciones que el ego insaciable establece en la educación y de horizontalizar el diálogo en pos del desarrollo y del crecimiento. En un primer momento, muchos deciden hacerle frente a la situación, para luego, agotados y agobiados por la falta de receptividad de las autoridades, desistir y caer en un estado de sopor que termina con el exilio de la casa de estudios y en ocasiones del propio país. La falta de respuesta a las necesidades de los médicos en formación fue generando un creciente interés en otras opciones de formación de posgrado, notándose en la cantidad de egresados de nuestra casa de estudios que rinden el examen de CONAREM o buscan otros espacios para continuar con su formación. Lastimosamente, no existen datos públicos de seguimiento a los egresados que permitan darle mayor contundencia a mis observaciones. Una de las cosas que me atrajo a la medicina es la capacidad que tiene para conjugar ciencias biológicas con ciencias sociales. Ninguna es más que la otra, y el ejercicio de la medicina no cabe sin la convergencia de ambas. Y es ahí donde fallamos como institución. Y esa falla tiene un trasfondo social y cultural innegable. En la coyuntura actual, y con la complejidad natural del ejercicio de la medicina, resulta inaceptable escuchar en clase expresiones como «somos la élite intelectual». Nosotros no somos élite de nada. Somos a su vez víctimas y victimarios de un sistema en el cual muchas veces médicos y pacientes se dan la espalda mutuamente, sin poder llegar a un punto de encuentro entre dos personas con un fin común, la salud de individuos y comunidades. Y de construir esas barreras lleva trabajo de introspección, principalmente de nosotros, los privilegiados del binomio. Porque somos nosotros, los médicos, los receptores finales de un sistema roto. Porque la salud pública se nos escapa de las manos y no tenemos el punto de encuentro en la universidad para plantear soluciones a problemas que empiezan en nuestra concepción de un país y sus ciudades y terminan en salas de urgencias y de internados abarrotadas de personas a las que su ciudad y su país les da la espalda. Para que finalmente quien trate de salvar el nivel de gastos que las enfermedades derivadas de sistemas y gobiernos ausentes acarrean sean los pollos. La falta de diseño de nuestras ciudades ocasiona problemas innumerables que repercuten en la salud de sus habitantes.
carencias en cuestiones básicas, como transporte público o veredas accesibles, son problemas que impactan en la salud metabólica, cardiovascular e incluso mental de la gente. Y la responsabilidad no es solo del particular. Con personas apartadas de sus trabajos o estudios, los tiempos de traslado se duplican, reduciendo el tiempo con la familia, el acompañamiento a las infancias o la preparación de comidas nutritivas. Básicamente, vivimos más para trasladarnos y trabajar que para otra cosa. Y este es solo un ejemplo respecto a la población urbana, ni hablar de lo que sufren los compatriotas en zonas rurales abandonados a su suerte. Finalmente, luego de años de abandono, llegan las víctimas de la desidia a los servicios. Sin poder haber accedido a servicios preventivos, los pacientes llegan descompensados, con múltiples problemas y mínimos recursos. Y pensamos que todo lo que pasa antes con esa persona no es nuestro problema, cuando desde su concepción la salud y la política, y hablo de la actividad política y no de la política partidaria, existen en simbiosis. Y es el médico residente mal pagado, mal descansado y en ocasiones pobremente supervisado el que recibe las consecuencias de décadas de mala gestión en el gobierno. Y los responsables materiales y morales de esa desidia y gestión deplorable son viejos conocidos y pertenecen a la misma marea roja que arrasó con los sueños de tantas personas en su hegemonía. Solo por citar, denuncias de fondos destinados a la pandemia, dilapidados por municipios, individuos defendiendo la gestión de un dictador como Alfredo Stroessner, y hasta un exministro de Salud buscando minimizar las muertes causadas por el tabaco en defensa de los intereses económicos de su líder político. Debemos tener memoria y utilizar los medios que estén a nuestro alcance para que, si la Fiscalía no se encuentra a la altura de las circunstancias, al menos socialmente exista algún tipo de justicia. Porque la salud pública es un derecho humano, una responsabilidad estatal, y depende directamente de nuestros gobernantes, quienes acceden muchas veces a esos cargos aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de nuestra gente. Y como médicos no podemos permanecer ajenos a eso.